Hay una escena en The Amazing Spider-Man 2 que ningún fan de Marvel ha podido olvidar. Peter Parker extiende su mano, dispara su telaraña y por una fracción de segundo cree que la salvó. Pero no, Gwen Stacy muere. Y lo que hace que esa escena sea devastadora no es solo la muerte en sí, es que Spider-Man la mató sin querer con la misma telaraña que usó para poder salvarla. Hoy vamos a hablar de por qué esa muerte importa más allá de la película. Un cómic de 1973 rompió todas las reglas del entretenimiento y de cómo Gwen Stacy pasó de ser una víctima a convertirse en una de las heroínas más icónicas del universo de Marvel. Para entender por qué su muerte importó tanto, primero tienes que entender quién era Gwen Stacy. Gwen apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 31, en diciembre de 1965. Creada por Stan Lee y Steven Ditko, era compañera universitaria de Peter Parker en la Universidad Empire State. Pero no era el típico interés romántico de los cómics en esa época. Gwen era brillante, estudiaba ciencias, tenía una inteligencia comparada a la de Peter. No existía para adorar al héroe, existía como una persona completa. El propio Stan Lee dijo que se inspiró en su esposa Joan para crear a Gwen. Y eso lo dice todo. Durante años, Gwen fue el ancla emocional de Peter. Representaba algo que Spider-Man rara vez tenía: estabilidad. Un futuro posible, una razón para seguir siendo Peter aparte del superhéroe. Era el amor de su vida, y eso es exactamente por qué matarla fue tan brutal. 13 de marzo de 1973, sale a la venta The Amazing Spider-Man número 121. En la portada hay algo que nunca antes había visto un lector de cómics. Spider-Man de espaldas rodeado de los rostros de personas que ama. Y el texto dice: alguien cercano a mí está a punto de morir. Los lectores asumieron que era la tía May. Ella siempre estaba enferma, tenía sentido. No era la tía May. El villano Duende Verde secuestra a Gwen Stacy y la lanza desde el puente George Washington. Spider-Man dispara su telaraña a tiempo, la atrapa. Y en ese momento hay una onomatopeya en el cómic que los fans han debatido durante 50 años. Hubo un sonido, la telaraña detuvo la caída tan abruptamente que el cuello de Gwen se rompió. Peter la salvó y la mató al mismo tiempo. El escritor Jerry Conway, que tenía 20 años cuando escribió esto, lo hizo de forma deliberada. Quería demostrar que Spider-Man fracasó, que el héroe no siempre gana, que el poder no garantiza salvar a quien amas. Marvel nunca había hecho algo así. Nadie en los cómics lo había hecho así. Ahora bien, ¿por qué una muerte en un cómic de 1973 sigue siendo tan relevante hasta el día de hoy? Porque Gwen Stacy marcó el fin de una era. Antes de 1973, los cómics de superhéroes vivían bajo una regla no escrita. Los héroes siempre ganan y los personajes queridos siempre sobreviven. Era la llamada Edad de Plata de los cómics. Todo era relativamente seguro. Las consecuencias no eran permanentes. Gwen rompió eso. Y no solo fue el impacto narrativo, fue el impacto en el personaje de Peter Parker. Después de perder a Gwen, Spider-Man se volvió mucho más oscuro. Más vengativo, la culpa de su muerte moldeó a Peter durante décadas. Tan poderosa fue esa muerte que cuando el cómic llegó a México, el país entero se negó a aceptarla. Las editoriales mexicanas publicaron 45 números originales de Spider-Man, donde Gwen Stacy seguía viva. 45 cómics alternativos solo porque la gente no podía aceptar que ella había muerto. Y entonces llegó 2014. The Amazing Spider-Man 2 decidió hacer lo que ninguna película de superhéroes había hecho anteriormente: adaptar fielmente la muerte de Gwen Stacy. Emma Stone interpretó a una Gwen que era más activa, más independiente, más protagonista que cualquier otra versión anterior del personaje. Andrew Garfield creó una química con ella tan natural, tan genuina, en parte porque eran pareja en la vida real durante el rodaje. Lo que mucha gente no sabe es cómo prepararon esa escena. Para lograr ese nivel de dolor en pantalla, Garfield y Stone tomaron una decisión radical. Se ignoraron completamente durante días antes de filmar la escena final. Sin hablar, sin contacto, para que cuando la cámara los captara, la distancia emocional fuera real.
El resultado es una de las escenas más devastadoras del cine de superhéroes, y funciona por la misma razón que funcionó en el cómic, porque Spider-Man la atrapa, porque por un segundo crees que todo va a estar bien y luego el sonido, ese momento de silencio, y Peter sosteniendo a Gwen que ya no responde. La película no la esquiva, no la suaviza, la deja caer igual que el cómic. Pero aquí viene lo que hace que la historia de Gwen Stacy sea todavía más fascinante. Su muerte no fue el final, fue el origen de algo completamente nuevo. En 2014, 41 años después del cómic original, los escritores Jason Latour y Robbie Rodríguez se hicieron una pregunta. ¿Qué habría pasado si Gwen Stacy hubiera sido la que recibió la picadura de la araña? ¿Y si ella fuera la superheroína y no Peter Parker? Así nació Spider-Gwen, Ghost Spider, la Gwen del universo alternativo Tierra 65. En este universo, Gwen es la araña, Peter es el chico que muere, y Gwen arrastra esa culpa de la misma forma en que Peter arrastraba la suya en el universo original. Es la historia original vuelta al revés y es brillante. Spider-Gwen se convirtió en un fenómeno instantáneo, favorita del fandom, protagonista de sus propias series, y finalmente llegó al cine con Spider-Man Into the Spider-Verse y su secuela Across the Spider-Verse, donde Hailee Steinfeld le da voz. La chica que murió para que Spider-Man sufriera más terminó convirtiéndose en una de las versiones más amadas del universo arácnido. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que Gwen Stacy no es solo un personaje. Murió para hacer sufrir a Peter Parker. Eso sería demasiado simple. Gwen Stacy es la demostración de que en las mejores historias las consecuencias son reales, de que los héroes fallan, de que el amor no protege de todo. Y al mismo tiempo es la prueba de que un personaje puede tener tanto poder que ni siquiera la muerte puede contenerlo. 50 años después, Gwen Stacy no solo sigue viva en el multiverso Marvel, es una heroína por derecho propio. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame en los comentarios. ¿Te devastó más su muerte en los cómics o en la película?